regreso y estamos listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del cantautor español Antonio Orozco, que dice: te pido perdón a sabiendas que no lo concedas. Que pasen los litigantes. He cometido muchos errores en mi vida, pero en este momento necesito el perdón de mis hijos y la verdad. No creo en sus palabras, no creo en sus lágrimas. No se merecen nuestro perdón. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Carmenza, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Y estás demandando a tu ex esposo Sergio, ¿correcto? Bueno, explícame la demanda y lo que exiges para resolver este caso. Ok, doctora, yo demando a mi ex esposo Sergio, padre de mis 3 hijos, Luis, Liz y Liliana, ok, porque yo quiero que él me diga dónde está enterrada mi hija que falleció hace 2 años, doctora. Hace 2 años. 2 años, sí. ¿Que falleció cuál? Mi hija Liliana. Le cuento brevemente la historia, ¿ok? Los conocí hace 20 años. Tuvimos 3 hijos, que es Luis, Liz y Liliana. Yo me separé de él. ¿Hace cuánto te separaste de él? Me separé de él hace 17 años. Yo lo abandoné con mis hijos. ¿Lo abandonaste con tus hijos? Con mis hijos. O sea, lo dejé a él en Venezuela con mis hijos. Yo me fui para Colombia con mi amante. ¿Ok? Al año que yo estaba viviendo en Colombia, yo me arrepentí, doctora. Traté de regresar a ver a mis hijos. Le supliqué a él que por favor que me diera una oportunidad de, aunque sea hablar con ellos, ¿verdad? Y que me perdonaran. Yo sé que actué mal, pero yo creo que errar es de humanos, ¿ok? Y yo le pedí perdón a él, le supliqué que por favor que me dejara estar en contacto con mis hijos. Que yo sabía que lo había hecho mal, doctora, pero que yo quería recapacitar, que me diera la oportunidad, ¿ok? Bueno, nunca, él nunca quiso que yo hablara más nunca con mis hijos, me negó totalmente toda relación con ellos, yo no sabía si estaba en Caracas, si estaba en Maracaibo, si estaba en Valencia, no sabía dónde estaba. ¿Y nunca lo demandaste a través del tiempo para que te permitiera contacto con los hijos? Porque yo sé que un tribunal... No, doctora, lo que pasa es que él se desapareció, yo más nunca supe de él. Ahora fui yo que me desaparecí, No pude tener contacto, Sergio, yo quería hablar contigo y tú nunca me lo permitiste, nunca dejaste que yo hablara con los muchachos. ¿Para qué? Después de que nos abandonaste. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasó? Ok, hace 4 años yo llamo a mis amistades a ver si saben algo de él, saben algo de los niños, ¿verdad? Y nada, ningún contacto. Logré comunicarme con mi cuñada, ok, la hermana de él, que teníamos buena relación, ¿verdad? Y ella se apiadó de mí, ¿verdad? Y me dijo que Sergio se había traído los niños para los Estados Unidos, ¿ok? Y que aparte de eso, mi hija Liliana tenía cáncer, que tenía un problema en el corazón, o sea, que tenía una enfermedad que se iba a morir, ¿ok? Que ella estaba viviendo aquí con él y que estaba muy mal, ¿ok? Yo desesperada en Colombia, yo no tenía visa, ¿ok? Logré conseguir una visa humanitaria después de mucho tiempo, ¿verdad? Y me entero me enteré en ese interín que hace 2 años mi hija falleció. Ese tiempo? ¿Y hace 2 años? Ok, un momento, por favor, para poder prestar atención. Hace 2 años murió Liliana. 2 años. 2 años murió Liliana. Ok, yo desesperada, doctora, no me daban visa humanitaria en Colombia, no me dejaban salir, hasta que logré conseguir una visa, ¿verdad? Hace 3 meses y logré venir. ¿Ok? Yo no pude estar con ella en su entierro, yo no pude hablar con mis hijos, él nunca me lo permitió. O sea, él lo sacó de Venezuela sin siquiera pedirme permiso a mí, no sé cómo habrá hecho. ¿Cómo hiciste si tenían una partida de nacimiento? O sea, la partida de nacimiento, ¿quién firmó por mí? Un abogado. ¿Quién firmó? Bueno, claro, porque le pagaste. Y lo hice de manera legal. Le pagaste, okay, tú le lo pagaste. hice de manera legal. Un momento. Ok, entonces hace 3 meses que tú llegaste aquí. Exacto, y estoy detrás de él, ¿verdad? Tratando de que me diga dónde enterró la niña, ¿ok? Para aunque sea yo ir a pedirle perdón, doctora, o sea, o arrodillarme o hacer tantas cosas. Como madre estoy arrepentida, como se lo digo, estoy arrepentidísima, ¿ok? Pero yo quería tener en contacto ya con mi hija, aunque sea cuando estuviese enferma, pues atenderla y pedirle perdón.
pedirle perdón y yo creo que ella me iba a escuchar, igual que mis hijos mayores, que tampoco él me los deja ver. He ido a la casa, le he tocado la puerta, le he insistido que quiero hablar con ellos, pero él está en el medio, los manipula, no deja que tengan ningún tipo de conversación conmigo. ¿no? Entonces tú estás exigiendo, aparte de saber dónde enterraron a tu hija, tú quieres también tener algún contacto con tus hijos. Claro, claro, yo sé que ya ellos están adolescentes, sé que van a estar viviendo con su papá. Yo lo hice mal y lo reconozco, yo no estoy diciendo que no. Ok, mira lo que me hace falta, solamente me hace falta aclarar, ¿cuándo fue que tú te vas con tu amante para Colombia? Ya yo estando con él, estaba con él, doctora. O sea, ya yo tenía a mi amante. ¿Pero cuánto tiempo estuviste separada de tus hijos? Cuando los otros hijos tenían ya, el mayor tenía 3 años, doctora. 1, 2 y 3 años tenían los niños. Cuando tú te fuiste. Abandonó, sí, cuando yo o sea que estuviste separada de ellos toda la vida. Toda la vida. O sea, él los crió solos. Sí, señor. Fui su padre y su madre. Tú no tuviste contacto. Pero es que yo quería hablar con ellos y él nunca me lo permitió. Bien, yo nada más estoy verificando los tiempos porque legalmente es importante para mí. Ok, ¿terminaste con tu pareja? No. ¿Sigues con esa persona? Sí, señora. Ok. Sergio, ¿cómo respondes? Doctora, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en esta sala. Yo quiero hablarle y darle las razones, doctora, por las que esta señora, por las que no puede ver a mis hijos y no puede saber dónde está mi hija. Nuestros hijos. Enterrada. Ok. Más nada. Aguanta ahí. Vamos a hacer un corto receso. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta, me dices las razones por qué, después de haber pasado tanto tiempo, las cosas básicamente están cayendo en su lugar. ¿Por qué no le quieres decir dónde enterraste a la hija? Está bien, doctora. Regresamos después de este corto receso. A mi hermana la enterraron en nuestra casa. ¿En el jardín de la casa? Sí, pero ¿esto es dónde? California. No. En California. Eso es ilegal, doctora. Caso cerrado.